Agradezco a Dios la oportunidad de saludarlos y compartir con ustedes esta reflexión de las Escrituras. Que el Espíritu Santo nos asista y abra nuestro corazón para entender el mensaje de su palabra. Alguien mayor que Salomón está aquí con nosotros. Este es nuestro tema. Y en nuestra base bíblica leemos: y he aquí más que Salomón en este lugar. Esas palabras se encuentran en el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos del 38 al 42. Esta porción bíblica la leeremos por partes. Quiero hacerle 3 preguntas. Las 2 primeras son para iniciar y la tercera es para aplicar el conocimiento a nuestra vida. La primera: ¿cómo son las generaciones actuales? Las hemos observado, hemos visto su comportamiento, sus reacciones, cómo responden al conocimiento de Dios y a lo que Él enseña en su palabra. Y la tercera: ¿cómo somos cada uno de nosotros de manera personal? Al leer e identificar algunas características mencionadas, veremos si estas también se presentan en las generaciones actuales, como la indiferencia a todo lo que tiene relación con Dios, el rechazo a Cristo y a su sabiduría, y la evasión de sentimientos de culpa, y por consiguiente, la falta de arrepentimiento. Pero analicemos brevemente el contexto. El capítulo 11 también habla de indiferencia, de sabiduría y de arrepentimiento. Capítulo 11, versículos del 16 al 17. El Señor Jesús está hablando a la gente y menciona a una generación indiferente que no responde, que no se arrepiente. Y dice así: ¿mas a qué compararé esta generación? Tocamos flauta y no bailaron, los endechamos y no se lamentaron. Observe ustedes la indiferencia y que no hay respuesta, aunque estén alegres, toquen flauta y preparen, ¿sí? O haya endechas y no se lamenten. El Señor Jesús condenó la actitud de su generación. Y en Mateo 11:19 leemos algo: porque, concluyendo, es todo lo que dijera Cristo o hiciera lo que hiciera, siempre se oponían. El Señor condenaba su estilo de vida, cómodo, seguro y egocéntrico, sobre todo de los líderes religiosos. Pero nosotros también necesitamos cambiar el estilo de vida que llevamos. Necesitamos quitar actitudes negativas. Cristo lo dijo, no para molestarnos, sino por amor a nosotros y también a ellos. Él también habló sobre la sabiduría. Y en Mateo 11, versículo 19, la segunda parte, en la Nueva Traducción Viviente, dice: pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por medio de sus resultados. Tenga en cuenta esto cuando hablemos de sabiduría. La sabiduría demuestra estar en lo cierto por los resultados que se ven al aplicarla. Y finalmente, en el versículo 20, el Señor Jesús menciona algunas ciudades en las cuales Él había hecho muchos milagros, pero las personas de allí, la gente que vivía allí, no se había arrepentido. El arrepentimiento no solo es importante, es vital para la restauración de nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo. Y ahora vayamos a Mateo 12, versículos del 38 al 42. Cuando los escribas y fariseos le piden una señal del cielo. Estamos hablando ahora de un grupo especial, los escribas y fariseos, dirigentes religiosos del pueblo de Israel. Multitudes habían visto los milagros del Señor, entre ellos los líderes religiosos. Habían visto milagros suficientes y escuchado sus enseñanzas para convencerles que Él era el Mesías, pero ellos ya habían decidido no creer en Cristo. Y eso, un milagro nuevamente, no iba a cambiar. Sin embargo, el Señor Jesús, en su amor, les da respuestas a la demanda que piden de la señal.
Y estas respuestas están en las Escrituras. Lo primero les da la señal del profeta Jonás, versículos del 38 al 40, y luego les da 2 ejemplos con los hombres de Nínive y la predicación de Jonás, con su base en el arrepentimiento, y la reina del sur y la sabiduría de Salomón. Leamos la señal del profeta Jonás. Mateo 12, versículos del 38 al 40. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. El Señor Jesús se refería a su resurrección. ¿Por qué tanta importancia a la resurrección? ¿Por qué esa señal del profeta Jonás era tan importante? En 1 Corintios 15, versículos 14, 17 y 20 leemos: Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si Cristo no resucitó, pues la fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Bendito Señor, Cristo ha resucitado de los muertos, por lo tanto nuestros pecados son perdonados. Y Cristo es el Hijo de Dios, el Mesías y nuestro Salvador eterno. Pero ¿en quién o en qué ha puesto usted su fe para obtener su salvación? Recuerde, solo Cristo ha resucitado y Él vive eternamente. Solo es Él el autor de nuestra salvación. Solo en Él hay vida eterna. El segundo ejemplo que pone el Señor Jesús precisamente a estos fariseos y escribas, ¿sí?, es el de los hombres de Nínive y la predicación de Jonás. Leamos en Mateo 12, 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Cristo les predicaba, Cristo les enseñaba, Cristo estuvo haciendo señales y milagros y nunca se arrepintieron. Sí, la mayoría de ellos. Hubo pocos que sí lo hicieron, pero el Señor los llamaba al arrepentimiento. Y Él les dice: he aquí más que Jonás en este lugar. Jonás fue enviado a la ciudad asiria de Nínive. Los asirios eran crueles y belicosos. Jonás fue a Nínive de mala gana. Predicó el mensaje de Dios y vio a la ciudad arrepentirse. Cuando Jesús vino a los suyos, predicó y enseñó, pero muchos no quisieron arrepentirse. El otro ejemplo que pone el Señor Jesús es sobre la reina del sur y la sabiduría de Salomón. Y dice en el versículo 42, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar. No ha habido otro hombre con la sabiduría de Salomón. Y Jesucristo es más que Salomón porque Él es Hijo de Dios y Él es también sabiduría encarnada. La reina de Saba se maravilló de la riqueza y la sabiduría de Salomón. Viajó una gran distancia y ocupó mucho tiempo en el viaje para ver a Salomón. Aproximadamente de la tierra de la reina, ¿sí?, de Sabá hasta Jerusalén, son aproximadamente 1,800 kilómetros. Claro que no había autos, no había aviones, entonces se ocupó tiempo por la distancia tan grande. Ella fue a Salomón con preguntas difíciles para probarle.
pero aprendió de la gran sabiduría que el rey Salomón le fue concedida por Dios. También todo parece indicar que ella era pagana, pero aún así se percató de que Dios era la fuente de todas las bendiciones que tenía Salomón. Y así leemos en el primer libro de los Reyes, capítulo 10, versículos del 6 al 9. Y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido, y he visto que es mayor tu sabiduría y tu fama. Bienaventurados tus hombres, dichosos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque el Señor amado siempre a Israel te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Recuerde esto: Cristo es mayor que Salomón. Encuentre sus enseñanzas sabias en la Biblia y verá los resultados, porque también Dios nos ha amado siempre, ha amado a los seres humanos, y vino Cristo, Hijo de Dios, también para enseñarnos sabiduría. Tantas personas vieron al Señor y no creyeron en Él. Escucharon sus enseñanzas llenas de sabiduría y no las aceptaron. Vieron las señales y los milagros que hacía porque Dios estaba con él, pero no creyeron en él. He aquí más que Salomón en este lugar. ¿Busca usted sabiduría divina para enfrentar los desafíos de la vida? ¿O le gusta vivir como usted quiere, sin importarle si es correcto o incorrecto? Por supuesto que usted puede elegir. Y vayamos ahora a una aplicación y a nuestra conclusión. Alguien mayor que Salomón está aquí, está entre nosotros. Es imposible ser neutral en la relación con Cristo. Cualquier persona que se mantiene neutral en la lucha del bien contra el mal ha rechazado a Dios. Y rechazar es apartar de uno a alguien o algo que resulta inútil, incómodo o molesto. Jesús, el perfecto Hijo de Dios, vino en busca de gente a la cual amó profundamente, pero lo rechazaron. ¿Qué hará usted con Cristo? Los ninivitas y la reina de Sabá se volvieron a Dios con mucho menos evidencias de las que Jesús dio. Ahora, en el año 2023, tenemos el conocimiento de 2000 años sobre cómo Cristo ha venido actuando en la historia a través de su iglesia. Algunas personas han dicho: si yo viera un milagro, creería en Dios. Ya tenemos evidencias suficientes para aceptar a Cristo como Salvador y Señor de nuestras vidas. Para tomar y leer su sabiduría en las Escrituras. Deseamos que esta reflexión le ayude a reafirmar su fe en Dios y seguir gozoso con su vida, a quitar tal vez la indiferencia y a seguir a Cristo, a buscar en la Biblia la sabiduría de Dios para vivir en sus enseñanzas y a proceder al arrepentimiento para iniciar o restaurar su relación con Dios. ¿Qué necesita hacer? ¿Qué desea hacer? Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por la grandeza de tu amor y por tu amado Hijo Jesucristo. Gracias por tu llamado al arrepentimiento. Por favor, perdona nuestras faltas, porque no hay hombre que no peque. Gracias por la sabiduría de tus consejos y enseñanzas que encontramos en tu palabra y que nos ayudan a despojarnos de vicios y conductas erróneas, que nos ayudan a vivir conforme a tu voluntad. Gracias por escuchar nuestra oración. Todo te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Que Dios lo bendiga y lo guarde. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos
la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. So